Hola, ¿cómo están? Eh, Esperemos que se conecten un poco más, ¿sí? Porque ayer igual me pasó lo mismo. Ayer partimos la clase más o menos justo en la hora que corresponde y tenía varios después que me decían, estamos desfasados, estamos colgados. Así que démosle un par de minutos para que se conecte la gente, ¿les parece? Ah, y lo otro, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, ahí estoy leyendo el chat, súper bien. Ya, perfecto. Buenísimo, gracias Javiera. Le damos un ratito más, unos 5 minutos para el resto y partimos. Les pido un favor, ¿me pueden confirmar si es que estoy compartiendo la pantalla o no? Porfa. Necesito saber si es que se está compartiendo lo que yo tengo en la pantalla. Hola, buenas. No, no se ve lo que está compartiendo. No se ve nada, se ve solamente la Se ven pantalla. las personas que están conectadas nomás, no se ve la PPT. Ah, ya, perfecto. A ver si es que puedo compartir ahora. Tampoco, ¿no? No, tampoco. No. Bueno, vamos a partir los que estamos. Eh, Primero que todo, bienvenidos. Gracias eh, por estar, los que están. Ayer tuve la primera interacción con colegas de ustedes, me imagino. Así que la dinámica va a ser un poco la misma. ¿Ya? Bueno, primero me presento. Yo soy Alejandro Díaz, no Angélica Salazar, como sale por ahí. ¿Ya? Llevo trabajando con esta OTEC hace varios años ya.
Me ha tocado hacer hartas cosas, desde cursos de capacitación para minería, por ejemplo. Perdón. Desde cursos para minería, capacitación en distintos segmentos eh, de gente, en este caso. Ya hemos trabajado en la playa, en San Antonio, en Melipilla, hemos hecho un montón de cosas. Eh, yo generalmente me dedico a estos cursos, a estos ramos del área de gastronomía, que es lo que me compete y a lo que me dedico hoy día. Eh, tengo 18 años de experiencia en este rubro, en la cocina. Tengo harta experiencia en industria también. He trabajado la mayor parte del tiempo en plantas procesadoras a cargo de desarrollo de productos, aplicación de tecnología, desarrollo que van de la mano hoy día con la innovación, por ejemplo, desarrollar productos plant-based para frutos del Maipo, productos en base a plantas, ¿cierto? Desarrollamos una línea completa ahí de papas duquesas de coliflor, pinos veganos, reformulamos varias pastas, las hicimos, algunas las llevamos hasta el origen del veganismo. Entonces, tengo una pasada bien grande por temas industriales, seguridad industrial, seguridad alimentaria, temas de calidad. Tengo experiencia afuera también, he estado trabajando, viví en Europa un tiempo, estuve trabajando por allá en Francia, trabajé en el Caribe también, a cargo de una planta que hacíamos abastecimiento para las líneas aéreas, ¿ya? Y también harto proceso, harto del tema que nos compete hoy día, que es la inocuidad y es las enfermedades de transmisión alimentaria. Y hoy día me dedico a la docencia, eh, 70-30 yo creo. Uno siempre tiene ese espíritu emprendedor, así que ahí estamos. Complemento harto las clases, bueno, llevo clases en Duoc, a ustedes también, trabajo en algunas otras cositas por ahí y tengo un emprendimiento de helados artesanales. Me dedico hoy día a hacer este tipo de desarrollo más personalizado, de repente hotel boutique, alguna cervecería que quiera innovar con la heladería, las cafeterías también que está de moda hoy día. Entonces, por ahí va mi tema. Le doy la chance y la opción de si alguien quiere hablar, alguien quiere comentar alguna cosa, cualquier aporte es válido, cualquier acercamiento con la cocina que tengan, por muy básico que sea, créanme que nos va a servir en todo esto que hagamos, ¿ya? Y la idea es invitarlos a que participen. O sea, es muy difícil. Yo ayer les comentaba a los compañeros de ustedes, colegas, me imagino, eh, que es muy difícil que alguien que hace clases de cocina, ¿cierto?, esté en esta modalidad online. Si bien yo hago solamente ramos de gestión, ramos teóricos, ramos relacionados con la administración de operaciones, con el marketing, con estandarización, con procesos industriales, pero todo eso es presencial, pues entonces es muy distinto a estar haciendo ramos de cocina de manera virtual. Lo que sí, yo no les voy a preguntar ni cuáles son sus cargos, ni cuáles son sus dependencias, ni en qué parte de Chile están. Hoy día creo que nos vamos a situar en esta realidad y vamos a hablar el mismo lenguaje, vamos a entender lo mismo y vamos a conversar sobre lo mismo. Vamos a partir por la parte no fome, pero sí por la parte que requiere un poquito más de rigurosidad, con la parte más sensible del trabajo de cocina. Eh, Dejando de lado un poco lo romántico, ¿cierto? Todo el romanticismo que lleva a la cocina, por el cariño que uno le dedica cuando está elaborando algo, ¿cierto? Sobre todo para los seres queridos. Hay otra parte también que es de mucha cabeza, de mucha intuición también, de mucha experiencia, de calma, de mesura, de interpretación, de optimización, de estandarización, y que esas son las partes para las cuales uno se prepara en el fondo, ¿ya? Y la experiencia también lo va haciendo. Así que, no sé, lo invito a ustedes a que digan algo, a que si alguien se quiere presentar, si alguien quiere decir algo, está en todo su derecho y tiene un ratito disponible para hacerlo. Así que el que quiera, bienvenido.
Si no, avanzamos, ¿no? Entiendo, entiendo. Estamos medio tímidos, parece. Ya. Partamos entonces. No sé si hay alguien más. Les pido un favor, porfa. Si ven que alguien está pataleando afuera de la sala, no, como pidiendo que lo agreguemos, me avisa, porfa, porque yo tengo que minimizar de repente esta cosita para poder avanzar e ir revisando mi apunte. ¿Ya? Entonces, no estoy como 100% pendiente de esta plataforma. Ya, estoy revisando apuntes, estoy mirando otras cosas. Entonces, si hay alguien por ahí que se tiene que sumar o lo tenemos que aceptar, porfa, me avisan y ahí lo vamos viendo. Si es necesario interrumpir la clase y hablar, de ahora mismo, háganlo nomás, porfa. Eso. eh, Vamos a partir nuestro curso hablando sobre las ETAs. Me imagino que todos conocen, todos han escuchado hablar de lo que es una ETA, ¿cierto? Que son las enfermedades de transmisión alimentaria. Pero para poder entender un poquito de lo que se trata esto y en el fondo de todos los procesos que involucra una enfermedad, una infección, ¿cierto? O una intoxicación, nos tenemos que ir al origen primero, a la base. Y esa base es hablar simplemente de la autoridad sanitaria que hoy día nos rige, ¿cierto? Que sería el Ceremi de Salud. Ceremi, como función principal, ¿cierto? Se encarga de velar por el cumplimiento de las normativas sanitarias generalmente, y como misión principal es la fiscalización y la sanción. Ceremi abarca mucho más su terreno es mucho más amplio que solamente la alimentación. Ya ve materias como la higiene y la seguridad en los lugares de trabajo, también en los espacios públicos, ¿cierto? Tiene que ver con con la farmacéutica, con los laboratorios, ¿cierto? También con las normativas ambientales relacionadas generalmente con el agua y la generación de los residuos. Y obviamente con lo que nos compete a nosotros como tema principal, la alimentación, los alimentos. Entonces, como principal función de Ceremi, este ente regulador, podemos y vamos a definir lo que recién comentamos, primero, la fiscalización y la sanción, ¿cierto? Se encarga de la supervisión y de dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos sanitarios, contra una medida que siempre a nosotros como emprendedores o negocios son dolorosas cuando nos meten la mano al bolsillo. Entonces, fiscalización, sanción. La sanción siempre va de la mano del tema económico o también puede ser una clausura de un local, ¿cierto? Eh, en Chile se puso muy de moda la sanitización, no sé si de moda es la palabra, pero hay un producto que hoy día nosotros consumimos, yo creo que lo tenemos internalizado casi como un producto nacional, ¿cierto? Pero este producto nos expuso de una manera más amplia frente a una fiscalización más rigurosa. Hablamos del sushi, ¿cierto? Con el sushi y con el manejo de productos crudos, sobre todo productos del mar, cosa a la cual nosotros no estábamos acostumbrados o no teníamos un precedente que nos dijera de cómo hacer un manejo eficiente de productos marinos, ¿cierto? Marítimos. ¿Qué pasó? Que empezaron a salir varias enfermedades producto del consumo del sushi. Entonces le podríamos echar la culpa al sushi hoy día de que haya una mayor fiscalización, cosa que es muy buena. Ya, otra de las funciones principales de CEREMI sería protección ambiental, ¿cierto? Vigila el cumplimiento de las normativas, más que nada para proteger la salud pública, siempre
de los riesgos asociados al medio ambiente, ¿ya? Esto también incluye el agua potable, el tratamiento de la agua servida, ¿cierto? Y la gestión de los residuos. También tiene que ver mucho en la salud ocupacional, porque Ceremi, en este tipo de controles, lo que fiscaliza acá es la higiene y la seguridad en los lugares de trabajo. Esto con el fin de prevenir los riesgos, ¿cierto? Prevenir los riesgos de salud para los trabajadores. Generalmente, las empresas hoy día, o siempre en realidad, han trabajado con protocolos, con BPMs. Nosotros en nuestro rubro, en el rubro alimenticio, nosotros siempre vamos a establecer protocolos, más aún cuando estamos en contacto directo con los alimentos, cuando trabajamos con la salud en realidad, ¿ya? Con la salud del consumidor. En otros ámbitos también tiene injerencia Ceremi. ¿Por qué? Porque autoriza y fiscaliza, por ejemplo, los establecimientos de salud, las farmacias, los laboratorios y algo muy particular, ¿cierto? Que son las inhumaciones y las exhumaciones. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver Ceremi con los cuerpos? ¿Qué tendrá que ver con la exhumación, con la inhumación? Generalmente, este tipo de procesos, servicio médico legal, ¿cierto? Todo lo que involucra la muerte, le compete mucho a Ceremi. ¿Por qué? Por temas de contaminación. Contaminación. Ustedes han escuchado hablar en cocina de la contaminación cruzada, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo. O sea, si tengo un cuerpo, ¿cierto?, que está en descomposición, claramente tengo un riesgo asociado que es la proliferación bacteriana por la contaminación quizás de algún elemento o de alguna persona. Entonces tiene mucha injerencia y mucha relación con lo que nos compete. Y los alimentos, lo principal. Profe, Dígame. profe, hola, habla Jessica Saavedra. Parece que hay gente que quiere entrar porque en el chat dicen que no pueden. Ya, lo veo al tiro. Muchas gracias. Gracias. No, no tengo a nadie pendiente. No, no me dice nadie como porque está pendiente de entrar o que está a la espera de que lo aceptemos. Entonces deben tener problemas para ingresar. Les A lo aviso. mejor, Gracias. a lo mejor a la plataforma. Sí, gracias. Sí, ya. Volvemos al tiro. Ya. Entonces quedamos que el foco y lo que nos compete a nosotros es en el rubro y el área de los alimentos. ¿De qué se va a encargar Ceremi en la fiscalización de los alimentos? Simplemente en que garantice la inocuidad. La inocuidad la vamos a entender en palabras simples como lo que no me va a generar ningún perjuicio al momento de la ingesta, ¿ya? Si lo vemos desde el lado del emprendedor o como productor, ¿cierto? Si yo voy a garantizar la inocuidad de un producto, tiene que ser inocuo en mi proceso y en la ingesta del consumidor final, ¿cierto? Ese es más o menos el concepto de inocuidad. Es algo que no me va a producir, no me va a provocar ningún daño, ningún perjuicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Está todo claro? ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Sí, ¿Sí? Ya, gracias. sí, por acá. Ya, ok. Seguimos. Vamos a retomar el tema de la inocuidad, que es algo muy importante y creo que es algo de lo bueno que dejó la pandemia. La pandemia en nuestro rubro dejó un par de cosas y muchos protocolos que hoy día son necesarios para la operación de un negocio, ¿ya?
Y una de esas es el concepto de inocuidad, que lo comenzamos a manejar y lo empezamos a masificar, yo creo, hacia todos. Y el otro, muy importante y que va muy de la mano con la inocuidad, es la trazabilidad. ¿Ya? Para mí, esto es opinión personal, creo que de las cosas buenas que dejó la pandemia es establecer este tipo de protocolos, ¿ya? Protocolos siempre pensando en el consumidor, siempre pensando en que debo y necesariamente es mi deber, ¿cierto? Garantizar que yo no le voy a generar ningún daño con las preparaciones que yo estoy haciendo. Para eso hay un montón de condicionantes y que las vamos a ir viendo con el tiempo. Vamos a hablar de temperaturas de seguridad, vamos a hablar de trazabilidad en cada uno de los procesos, por ejemplo, ¿ya? Todas medidas preventivas. Entonces, como inocuidad, vamos a entender que es la garantía de que los alimentos, ¿cierto?, no causarán ninguna enfermedad en las personas cuando se preparan e ingieren. Esto, en el fondo, implica que los alimentos están libres de ciertos niveles peligrosos de agentes físicos, químicos, biológicos, ¿cierto? Porque no solamente el alimento se va a contaminar con algún microorganismo, también existe la contaminación externa, también existe la posibilidad de que yo contamine algún alimento, ya sea por la superficie de preparación, ¿cierto? O sea, por la superficie de contacto, perdón, o por algún elemento que esté cerca de mi operación. Entonces, vamos a definir la inocuidad como eso, ¿ya? Y en el fondo, Seremi, la premisa es que solo consumiendo alimentos inocuos, yo voy a asegurar la buena salud y el bienestar social. Si bien las enfermedades, los microorganismos, no las podemos eliminar del todo, ¿ya? Entendiendo que los microorganismos no mueren, yo solamente lo que puedo hacer hoy día es condicionar su proliferación. Un microorganismo para vivir necesita lo mismo que un ser humano. Necesita humedad, necesito alimento y necesito oxígeno. Entonces, el microorganismo no va a morir, una bacteria no va a morir. Lo único que yo puedo hacer desde mi rol es controlar su crecimiento. ¿Y cómo lo voy a controlar? Tengo un montón de medidas que son preventivas, solamente preventivas. Hablemos de prevención, ¿ya? No hablemos de una eliminación total, porque eso es muy difícil llegar a hacerlo. Nosotros trabajamos para prevenir, ¿ya? Entonces, dentro de esas medidas preventivas, para garantizar la inocuidad, tenemos cosas básicas y cosas básicas que también nos fue dejando el tema de la pandemia, ¿cierto? Hoy día estamos muy relacionados y estamos muy conscientes del lavado de manos y lo aplicamos en cualquier momento o lo aplicamos, ¿cierto? Sabiendo de que vamos a hacer algo que va a involucrar algún tipo de manipulación. En términos más productivos, ¿cierto? Más de seguridad, lavar las frutas y las verduras correctamente. Cuando hablamos de lavar, no hablamos de solamente exponer el producto bajo el agua y dejar que el agua corra. O sea, entendamos que no todos los productos se lavan de partida, ¿ya? Y no todos los productos, el hecho de pasar por el agua es una garantía de inocuidad. Ayer hablábamos, por ejemplo, el típico ejemplo de se lava o no se lavan las proteínas, se lava o no se lava el pollo, por ejemplo. Profe, disculpe otra Dígame. vez, Jessica. Dice Ivette que está esperando que la acepte. No sé si lo ve. Disculpe la interrupción. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Estamos ahí ya. Y Mauricio también. Y ahí estarían, ¿no? Sí, por lo menos eso dijeron en el chat. Sí, sí, ahí estaríamos. Gracias. Ya. Quedamos en que ayer hablábamos de los ejemplos sobre lavar o no lavar la carne, sobre lavar o no lavar las proteínas. Ya. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero creo que lo podrían ir como pensando para ver qué opinión tienen ustedes respecto a eso. ¿Qué otra medida preventiva? Evitar la contaminación cruzada,
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a generar? Separando los alimentos crudos, ¿cierto?, de los cocinados, de los que ya tenemos con algún tratamiento térmico o algo de temperatura. Hoy día, por ejemplo, las plantas productivas, que es algo que me ha tocado ver mucho, no solamente hacen esta separación o esta división de alimentos, ¿cierto?, en los insumos, también evitan la contaminación cruzada en el proceso completo. O sea, aquí voy, aquí si una planta hoy día hace embutidos y a su vez hace también pizzas, ¿cierto? El proceso y el insumo van a estar separados siempre, no se van a cruzar en ningún momento, ¿ya? Entonces hoy día el tema de la contaminación cruzada está yendo mucho más allá. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué no solamente con los insumos? ¿Por qué no solamente la relación verdura-proteína? ¿Por qué? Han salido hoy día muchas condicionantes y hay mucha gente hoy día que tiene ciertas prescripciones, ¿cierto? Entonces, hacer un proceso que es para una persona que tiene algún tipo de condición médica o alguna prescripción médica, ¿cierto? Simple, yo voy a procesar harina de avena en un molino chiquitito. No puedo volver a procesar una harina de trigo normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener presencia de trazas. Entonces, hoy día por eso se está haciendo esta división del proceso y los insumos. O sea, no utilizar el mismo equipamiento para hacer el mismo proceso, pero con distintas restricciones o con distintas condicionantes. ¿Ya? Hacer un buen almacenamiento. Cuando hablamos de almacenar de manera adecuada los alimentos, significa identificar lo que es refrigerado, identificar lo que es congelado, identificar lo que yo puedo mantener a temperatura ambiente y también identificar lo que es no perecible. No perecible no significa necesariamente que tiene una vida útil infinita, o sea, muy por el contrario. Los alimentos perecibles, de repente por condiciones naturales, tienden a generar algún tipo de vector o algún tipo de bicho, para que se entienda mucho, o sea, se entienda mejor, ¿ya? Con las legumbres pasa mucho la presencia de los gorgojos, y todos entendemos que la legumbre es un alimento que me puede durar años conservado hasta incluso a temperatura ambiente. Pero la única manera o la única forma en que muere una legumbre es cuando se contaminan de estos bichitos. Estos bichos pueden venir presentes, pueden estar los huevos dentro de la legumbre sin que yo me dé cuenta y van a proliferar a los meses después. Entonces, no es controlable. A eso voy. ¿Ya? No consumir alimentos vencidos o en mal estado. Ayer también me preguntaban qué pasa si compro una carne con corta fecha de vida útil, que vence pasado mañana, por ejemplo. ¿La podré congelar? Claro que la puedo congelar. ¿Cuánto me va a durar congelar? Va a depender de mi tratamiento, va a depender si yo abro el congelador a cada rato, va a depender si yo la carne la saco y la miro y le estoy buscando la falla, va a depender del empaque, va a depender de muchas cosas, pero al momento de yo condicionar la proliferación, que es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Eh, Congelar los microorganismos, las bacterias, la carne me puede durar un par de meses más por lo menos, ¿ya? Y como otra medida preventiva que nos va a ayudar a garantizar la inocuidad, está el uso adecuado de los utensilios y de superficies de trabajo. En esto es súper importante la higienización, ¿ya? La desinfección. Generalmente nosotros tenemos la convicción de que pasamos un trapo húmedo y dejamos las superficies inocuas. Al contrario, lo único que hacemos ahí es esparcir las bacterias, es hacer más extensa la superficie de contacto, la superficie de contagio también. Ya, eso más o menos a grandes rasgos como medidas preventivas. Y bueno, la inocuidad está relacionada directamente con las setas, directamente. O sea, si yo no, es por falta de inocuidad que yo me voy a enfermar. Entonces, todo esto es una cadena, todo esto va de la mano. Y otra cosa muy importante que va de la mano con el concepto de la inocuidad es la trazabilidad, lo que hablamos hace un momento. Trazabilidad creo que es uno de los buenos conceptos y protocolos que dejó pandemia.
Hoy día la trazabilidad, por ejemplo, sobre todo para el tema gastronómico, para el tema alimenticio, hoy día la trazabilidad es mi carta de garantía. Todos mis procesos los debo hacer trazables. Todo el proceso de manipulación debe ser trazado también, ¿cierto? Hablemos de manipuladores desde el momento que alguien va y saca las papas de la tierra hasta que el consumidor final, ¿cierto?, se las come en el formato que sea. Pero todo aquel eh, personaje, ser humano, proveedor, toda persona que tenga algún contacto con el alimento pasa a ser un manipulador, ¿ya? Entonces, tener la certeza desde el origen a través de una trazabilidad es hoy día fundamental. ¿Por qué? La trazabilidad, en el fondo, me ayuda y me permite hacer un seguimiento y un control más riguroso, ¿cierto?, de cada una de las etapas, desde la producción hasta el consumo. Hablemoslo en términos súper simples, súper claros, y lo voy a ejemplificar con algo que yo conozco y que conozco bien, bien en profundidad. Me tocó trabajar en Sodexo a cargo de operaciones grandes en la sexta y la séptima región, la mayoría casinos corporativos. Hablemos casinos corporativos, 4.000 raciones, 5.000 raciones diarias. Hablemos de empresas como AgroSuper, las plantas de PF, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, imagínense una operación así de grande y así de compleja y con tantos procesos y con volumen además, ¿cierto? Porque aquí no estamos hablando de que para 4.000 personas yo voy a procesar 2 kilos de arroz. Eso no pasa, ¿cierto? Entonces, aquí, si yo no tengo un control, si yo no tengo una planificación de mi producción, es muy posible que cometa todos los errores posibles que el- la prevención me anuncia, ¿cierto? Haría todo lo contrario, en este caso. Manejar operaciones complejas, operaciones grandes, ¿cierto? Tiene más procesos que cualquier restaurante chico, tiene más procesos que un restaurante que atiende 100 personas, por ejemplo, tendrá 2 o 3 procesos. Aquí estamos hablando de trazar incluso los procesos de descongelación. Por ejemplo, si yo necesito procesar hoy día jueves y el día domingo van a venir a comer 4.000 personas, pasan 4.000 personas. Necesito descongelar 50 kilos de carne. No es que yo vaya a pescar esos 50 kilos de carne, le pida a la bodega que me los saque de la cámara de congelación y me los dejen por ahí, ¿cierto? Eso no pasa. ¿Cómo lo hago trazable? Primero, voy y registro la fecha en que yo estoy solicitando este producto, a la temperatura que me lo están entregando y la hora en que me entregan ese producto, además de la temperatura del espacio donde está almacenado este producto. Con eso yo tengo la certeza de que estaba cumpliendo con lo que la norma me exige. Siguiente etapa, lo llevo a descongelar. No lo dejo tirado en un bins por ahí y dejo que se descongele a temperatura ambiente. Voy y lo llevo a una sala con temperatura controlada, ¿cierto? Y lo dejo por ahí por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado también me lo va a dar un protocolo, también me lo va a dar un manual. No es que yo pueda tener una carne ahí 50 kilos, por ejemplo, descongelándose durante una semana. Yo tengo un parámetro y tengo un rango de tiempo que tengo que respetar. ¿Por qué? Porque si no la carne, ya después de más del tiempo indicado, expuesta a temperatura ambiente o a temperatura controlada, pero que sobrepase un poco los niveles seguros, ¿cierto? Va a sufrir alguna alteración. Entonces, por eso es importante registrar todos los procesos. Lo mismo pasa en la producción. Si yo recibo estos 50 kilos de carne, los voy a recepcionar midiendo la temperatura, ¿cierto? Tomando el peso, ¿sí? Y después, en mi proceso, yo voy a registrar todo lo que hago con esta carne. La cociné por tanto tiempo en tal equipo y salió a tal temperatura. ¿Para qué hago esto? Para decir que cuando yo entrego mi producto, lo voy a entregar con una temperatura segura de consumo. Cuando hablamos de temperaturas seguras de consumo, estamos hablando sobre 65 grados. ¿Se entendió más o menos lo que es la trazabilidad y por qué se hace? Pregúntenme, por favor, si tienen dudas o si no queda claro. Seguimos.
Entonces, la trazabilidad, ¿qué es lo que qué me ayuda? ¿Qué me facilita en el fondo? Primero, una identificación rápida del origen de la contaminación, claro, porque tengo todo el registro ya hecho, ¿cierto? Ante un brote o una sospecha de ETA, la trazabilidad me permite localizar con precisión, ¿cierto? ¿Qué proveedor, de qué producto, cuál fue el origen, cuál fue el lote, qué día se procesó, ¿cierto? Eso es lo que me va a permitir la trazabilidad. Otra de las ventajas de la trazabilidad sería el control de calidad y la seguridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a registrar en mis planillas las condiciones de almacenamiento, de transporte y de manipulación, asegurando con esto, ¿cierto?, que se cumplen los estándares. No hablamos del tema del transporte. Hoy día el transporte generalmente frío, eso es lo que más se ocupa en cocina, ¿ya? El transporte en camino refrigerado. Hoy día van con una especie de GPS que van haciendo un seguimiento desde la ruta hasta las variaciones de temperatura. Entonces, hoy día un proveedor también, un proveedor de productos refrigerados, congelados, también debiese entregarme una hojita con la trazabilidad de la logística. ¿Ya? Entonces, ese resguardo lo tomamos en toda la etapa. ¿Qué más? Prevención de riesgos futuros, sí o sí. ¿Por qué? Porque analizando, perdón, me analiza las causas de un brote detectado, ¿cierto? O si detectamos un brote de cualquier ETA, la trazabilidad en el fondo me va a ayudar a implementar mejoras y evitar que esto pase a futuro. Y lo más importante, creo yo, que me entrega la trazabilidad es la transparencia con el consumidor. Como les dije hace un ratito, la trazabilidad es mi garantía. Si alguien hoy día viene a decirme que se enfermó en mi local, se enfermó en mi restaurante, tengo todo el respaldo de todo lo que he hecho, de todo lo que he comprado y de todos mis procesos, ¿cierto? En este registro de trazabilidad. Entonces, frente a eso, yo puedo tener alguna defensa, sí o sí. Si no tengo ese documento o no cuento con esa trazabilidad, es muy difícil que pueda generar alguna defensa. Defensa en el sentido, esto nos expone mucho a demandas, a acusaciones, a cierres, ¿cierto? Entonces, mi trazabilidad va a ser mi resguardo, mi carta de presentación, mi respaldo. Entonces, podríamos definir que, o sí, más que definir, como cerrar el concepto en que la trazabilidad es una herramienta preventiva, ¿cierto? Y reactiva, porque si bien previene, también nos crea sobre la marcha la solución y nos crea también la necesidad de no volver a caer en lo mismo. La principal misión de la trazabilidad, ¿cierto?, es que todo lo que se registre, en el fondo, me sirva para alguna auditoría, algún ejercicio de control o de fiscalización como los que hace Ceremi. Hoy día todos los procesos trazables son exigidos y es fundamental hoy día en Ceremi tener la certeza de que todo lo que yo hago lo hago bien. Ya pasaba mucho antiguamente cuando se hacían las fiscalizaciones que productos que no estaban, productos que estaban fuera de un bicicooler, por ejemplo, un refrigerador, se asume que son para consumo inmediato, ¿cierto? Y todo lo que esté dentro de un refrigerador se asume que es para almacenar y mantener. Pero si no tengo una rotulación adecuada, si no tengo la información del producto que yo estoy almacenando, difícilmente voy a saber el origen, difícilmente voy a saber el uso, ¿cierto? Y muy difícil también saber desde cuándo está ahí. Así que eso es más o menos a grandes rasgos lo que son los conceptos de inocuidad y trazabilidad. Antes de hablar directamente de lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria. Me gustaría saber si hay alguna duda, por favor, si hay algún comentario, algo. No crean que van a estar todas las clases tan callados, ¿ya? Pero sería bueno escucharlo un poco para entender y para que se suelten también. Insisto, no sé y no espero que estén todos conectados o todos pendientes de esto, pero sí me gustaría saber, por lo menos de uno o dos, por qué tomaron este curso,
¿Qué los lleva a tomarlo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de tomar este curso? No, Yo. nada. Hola. Yo sí, Cuéntenos, 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 cuéntenos. yo soy Ivette. Usted Yo es más que Ivette, nada, sí, lo tomé más que nada porque me gusta la cocina en realidad y ¿ya? para aprender igual el tema de ay, se me fue la palabra, de la contaminación cruzada, qué debo hacer o no con los alimentos crudos como las carnes más que nada ¿Ya? y tener más ideas para cocinar todos los días. No, sí, también, esto también le va a servir para cocinar todos los días. Y como yo les dije al principio, teoría sí o sí tenemos que tener. O sea, sobre todo temas de seguridad alimentaria. Después nos vamos a ir a lo más entretenido, después nos vamos a poner a cocinar y todo, pero estos temas son necesarios. Y como dice Ivette, o sea, uno desconoce a veces y, y sobre, a ver, y hay cosas que uno las da por hecho y a veces las entendemos un poco mal. Ya que vamos a hablar de las ETA, por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que se producen eh, los mayores contagios? O dónde es más común contagiarse con alguna ETA? ¿Dónde creen ustedes? Yo creo que en los restaurantes, En la casa, puede ser, en la casa. en Ya, la casa. puede ser igual. En la casa están los mayores niveles de contaminación y enfermedades de transmisión alimentaria. Solo como dato, ¿por qué? Porque nosotros en la casa nunca tenemos protocolos establecidos. Nosotros no tenemos una ficha pegada puesta en la cocina que dice, no sé, el huevo se sanitiza 5 minutos, la lechuga la tengo que sumergir en agua con cloro por 2 minutos, el piso lo tengo que limpiar con quick fill, las superficies de trabajo las tengo que sanitizar con... No tenemos un protocolo creado nosotros para ese tipo de cosas. Nosotros actuamos por iniciativa, actuamos por intuición la mayoría del tiempo, hasta por ignorancia y por desconocimiento, y que está súper bien. No todos somos expertos en este tema, entonces creo que entenderlo desde el lado preventivo y desde el lado práctico, creo que les va a hacer mucho más sentido. Yo les puedo hablar de plantas productivas, les puedo hablar de procesos, les puedo hablar de estandarización, de optimización, de un montón de cosas que quizás no van a asociar a lo que es la realidad de una casa. ¿Ya? Pero traten de bajar estos conceptos un poquito al piso y relacionarlos con lo que hacemos a diario en la casa. ¿Ya? No sé si alguien quiere preguntar algo, alguien tiene alguna duda. Eh, Insisto, no puedo todavía compartirles nada. Creo que está recién ahí en marcha blanca eh, esta aplicación, no tengo idea de la plataforma. Entonces, tengo harto video y tengo harto material que también les voy a compartir. Ya, esto no creo, no sé si dentro del programa tienen alguna evaluación de la teoría. ¿Saben ustedes o no? No saben nada, ya, saben menos que yo, entonces. Está No bien. lo sé. Debiesen tener alguna evaluación, debiesen saber alguna evaluación. Debería saber algo porque por lo menos en los otros cursos de otras cosas habían cursos dentro de la plataforma. Ya, tengo O una sea, duda. habían material de apoyo y pruebas, Ya, pero oiga, no sé tengo acá una porque duda. no me pusieron nada. Nos De qué, avisaron que empezábamos el día. de qué sector son ustedes del banco? En qué área trabajan? Yo O trabajo en ejecutiva multimoneda, moneda ya, pero nacional y moneda esto en el extranjera, fondo es para o un cualquier corporativo. trabajador, es para cualquier trabajador de Sí, cualquier área. Ya, de perfecto. cualquier área, sí. Ya. Debiésemos ver de todas las áreas del banco. Y en todo Sí, Chile, ¿no? yo soy de operaciones San Felipe. Ya, buenísimo, buenísimo, Mauricio. Entonces, de todo Chile, no es que estén, Y como, no es que no, estén- de todo Chile. buenísimo. Nos estamos haciendo famosos todos, entonces. Buenísimo. Sí, debiese haber de todo Chile por lo menos. De todo el Les, banco. pro- les propongo algo, que avancemos un poquito y nos tomemos un pequeño break de unos 10 minutos, como a las 9, ¿les parece? Bueno,
para que puedan ir al baño, no sé, si quieren tomar un café o algo así. Nos tomamos unos 10 minutitos como a las 9. Ya, sigamos avanzando. Avancemos. Ahora sí nos vamos de lleno con lo que son las etas. Ahí llegó alguien más, María Eugenia. Ya, listo. Estoy aceptando al tiro por si acaso, ¿ah? Para que vaya llegando. Ya, ahora sí nos vamos de lleno con lo que son las ETAs, las enfermedades de transmisión alimenticia. Primero, me gustaría saber si saben cuál es la diferencia entre infección e intoxicación. Si alguien quiere responder, mejor aún, puede hacerlo. ¿Cuál sería la diferencia entre infección e intoxicación? ¿No? ¿Nadie? No sé, como lo obvio, ¿no? Que una provoca a través de un virus, ¿Ya? que es infección. La infección usted dice que Lo se provoca otro a través de un virus. es porque uno come algo, no sé, me puedo intoxicar comiendo, no sé, demasiada lechuga, por ejemplo, mucha cantidad, ¿Ya? ¿Ya? demasiado de una sola, Así lo entiende usted, de una misma cosa. Mauricio. Así lo entiende usted, ¿cierto? Desde, desde, desde mi ignorancia No, culinaria, sí. pues, no, si aquí no, nadie es ignorante, pues Mauricio, está todo bien, todo aporte bienvenido. Así que bien, bien por atreverse también. La infección, para que hagamos la diferencia, la infección viene, todo lo vamos a relacionar con la comida, ojo, ya yo no les voy a hablar de la infección con un capo o con, no sé, pero lo vamos a llevar todo a la comida. La infección se da cuando yo consumo un alimento que puede o no tener una bacteria que esté activa o algún virus que esté activo, ¿ya? Lo que va a pasar cuando yo tengo una infección va a pasar dentro de mi organismo. Yo puedo consumir un producto que a simple vista se vea normal, se ve inocuo, no me va a hacer nada, pero al momento de ingerirlo, ¿cierto? Van a proliferar las bacterias en el fondo dentro de mi organismo. Al contrario de la intoxicación se da cuando yo ya consumo un alimento que viene con esta enzima, o con la bacteria, o con el bicho activado. Me lo como listo, o sea, ya me como la infección, me como la intoxicación. Ya viene con esta enfermedad, por así decirlo, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, la infección es cuando se produce en mi organismo y la intoxicación es cuando yo ya consumo el alimento contaminado. Eso era Mauricio. Andábamos por ahí, ¿eh? Entonces, vamos a decir que, vamos a retomar hablando de que las dietas son causadas por la ingesta de alimentos, ¿cierto? También puede ser por aguas contaminadas y también por agentes externos, lo que hablábamos hace un ratito, pueden ser agentes químicos, físicos. Ayer alguien me hacía una pregunta, ¿qué pasaba con las tablas estas típicas tablas plásticas que ocupamos en las casas? ¿Qué pasaba con el microplástico? ¿Cierto? Se supone que estas tablitas con tanta fricción y tanto trabajo manual generan algún residuo plástico. Y la verdad es que no pasa nada, pues no hay ningún estudio que diga hoy día que alguien se ha muerto por consumo de microplásticos provenientes directamente de una tabla para cocinar. Entonces, hoy día, tener cuidado con las modas, tener cuidado con lo que escuchamos. Creo que es importante entender el por qué se hacen las cosas y el cómo también. Más que entender la moda y querer aplicarla porque quizás el concepto a mí me parece familiar o me parece conveniente, ¿cierto? Aplicarlo. Todo tiene una explicación y todo también tiene una justificación. ¿Ya? Entonces,
quedamos que las ETAs siempre van a ser un serio problema de salud pública. Las ETAs casi todas tienen el mismo cuadro sintomático, ya todas afectan a la guatita, ¿cierto? Todos van relacionados con algún problema gastrointestinal, vómito, dolor abdominal, generalmente hay fiebre, ¿cierto? Y hay algunas que pueden ser hasta mortales, incluso mortales. En Chile conocemos, yo creo que varias ETAs y las entendemos también, ¿ah? Creo que no estamos muy distantes porque hemos convivido mucho tiempo con lo que es una Escherichia coli, hemos tenido nociones de lo que es hoy día una listeria, por ejemplo, que están muy de moda, ¿ya? La salmonela también, ¿cierto? Y como principales yo creo que son esas. La salmonela, que todos sabemos está presente en las aves, en los huevos, ¿cierto? Y en las carnes. Casi todas están presentes en las carnes, casi todas van relacionadas también con las temperaturas de cocción, con el proceso térmico adecuado. Ya hablábamos hace un rato de las temperaturas seguras de cocción sobre los 65 grados. Entonces, todas van relacionadas con el proceso térmico, la mayoría. ¿Ya? La Escherichia coli, por ejemplo, que esta también está presente en las carnes, pero siempre la relacionamos con los vegetales. ¿Por qué los vegetales? Y siempre relacionamos la Escherichia coli con temas fecales. Siempre lo vimos presente en la lechuga, en la selga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran productos que crecen a ras de piso y muy cerca de lo que son los regadíos, donde las vaquitas también andan caminando libremente y hacen sus cosas donde quieran, ¿verdad? Eh, Hay otro tipo de dietas también que van relacionados a la manipulación y también a la presencia de algún tipo de herida, ¿ya? Esas son más los Staphylococcus, así se llaman ese tipo de etas, ¿ya? Esas se producen, ojo, por la mala manipulación y generalmente por heridas. La listeria, la listeria que está muy de moda, la listeria generalmente la encontramos en el piso, ¿ya? Y está muy presente en los fiambres. En los fiambres y en los lácteos puede que se dé también, ¿ah? Pero es más común en los fiambres la listeria. Eh, no sé si se acuerdan de un caso con la asesina Yanquiwe, que en algún momento tuvieron que sacarla de las góndolas, justamente por temas de listeria. La listeria viene siempre desde el piso, ojo. Ya la mayoría de las veces la listeria se encuentra en los pisos. Y la más letal, creo yo, o sea, no es que crea yo, sino que está comprobado que es la más letal, es el botulismo. Clostridium botulinum, así se llama. El botulismo está presente en productos del mar y generalmente en los productos enlatados. ¿Ya? Todo lo que sea conserva en lata es muy propenso que por cualquier deformidad o cualquier golpe que sufra una lata, ¿cierto? Es muy probable que se active el botulismo. También está presente en carne ahumada, en productos con algún tipo de salazón, por ejemplo, como los charquis, algún producto que tenga sí o sí algún proceso de salmuera, ¿ya? Esa es como la más compleja de las ETAs. Eh, yo sé que hay casos de muerte de ETAs, por ejemplo, el 2013 se registraron 5 muertes, pero es muy raro que pase esto. De partida, una ETA se va a declarar como ETA cuando dos o más personas, ¿cierto?, sientan algún tipo de síntomas relacionados a algún alimento común. Y la ETA no se va a declarar porque yo voy y le digo al dueño del restaurante, ¿sabe qué? Me enfermé aquí comiendo y aquí está la boleta. Eso no pasa. O sea, todo requiere un análisis, todo requiere un estudio. Entonces, la ETA solamente se le va a dar esa categorización de ETA si que hay algún proceso médico que lo garantice en el fondo, ¿ya? No, que tenga un síntoma no es sinónimo de estar
contagiado con alguna ETA. Las ETA también es muy difícil eliminarlas del todo. Y como les dije hace un rato, o sea, las bacterias, los microorganismos no mueren, solamente les vamos a condicionar su crecimiento. Entonces, para las ETA también hay medidas preventivas. Y las medidas preventivas van muy de la mano con lo que hablábamos hace un ratito en temas de inocuidad, ¿cierto? Y que en el fondo son muy similares. Está siempre presente el lavado de manos, ¿cierto? Siempre va a estar presente el separar los alimentos crudos con los cocinados para evitar la contaminación cruzada, ¿cierto? Aquí agregamos otra condicionante que son las temperaturas de seguridad, ya que eso es cuando cocinamos los productos sobre 65 grados, ¿cierto? Y también, muy importante, el almacenamiento, sobre todo en los productos más sensibles. También, como medida preventiva, y siempre, o sea, ya sea para beber, para cocinar o para lavar las verduras, ¿cierto? Siempre tiene que ser agua potable. Medida preventiva también, las superficies de trabajo, las superficies de contacto donde yo expongo mis productos, ¿cierto? Hablemos de tablas, hablemos de mesones de acero inoxidable, hablemos de superficies lavables, ¿ya? Otra medida que también es un poco obvia y lógica, pero consumir alimentos en lugares que sí estén autorizados, ¿cierto? Y verificar siempre, ojalá, la fecha de vencimiento. Hoy día creo que la fecha de vencimiento no me dice nada. Creo que hoy día todo es tan manipulable, todo es tan adulterable que es hasta difícil confiar en una fecha de caducidad. Creo que el alimento me entrega la posibilidad de ocupar los sentidos para identificar eh, cambios, ¿cierto?, en su composición. Cuando hablamos de las características de un alimento, vamos a hablar siempre de características organolépticas. Organolépticas, eso involucra el aspecto, que lo relacionamos con la visión, ¿cierto? El olfato, el gusto y el tacto, ¿cierto? Cualquier proteína, cualquier producto tiene características al tacto, entonces no se descarta nunca el tacto para comprobar que un producto está en buenas condiciones. ¿Qué otra medida preventiva? Lo típico, no consumir mayonesa, por ejemplo, en base a huevos crudos, ¿cierto? Evitar consumir productos que no tengamos la certeza de que estén pasteurizados, ¿ya? La pasteurización la vamos a entender, insisto, todo va de la mano, sabemos, y volvemos a lo mismo, los microorganismos en las bacterias no mueren. El proceso de pasteurización es solamente un alza de temperatura, ¿cierto? Hasta una temperatura de seguridad, como son los 80 grados, y luego un descenso de la temperatura rápida. Exposición por un corto tiempo a una temperatura constante, eso es la pasteurización, solamente inactiva. ¿Ya? Y ¿qué me exige la norma? La normativa, no la norma. ¿Qué me exige la normativa chilena en el fondo? ¿Ya? Que la responsabilidad de los manipuladores, de las empresas, ¿cierto? Y los organismos de salud, ¿cierto? Es notificar, en el fondo, notificar y hacer una investigación efectiva ante cualquier tipo de brote. O sea, esto no lo podemos evitar, esto no lo podemos obviar, ¿cierto? Ustedes dicen, chuta, ¿y cómo puedo garantizar si es que soy emprendedor o yo como consumidor? ¿Cómo voy a elegir un lugar que me garantice la inocuidad? ¿Cierto? Simple. Uno a veces va a pecar de preguntón, pero creo que prefiero quedar de preguntón. Simple. Tienen registros trazables, tienen algo que yo pueda ver en caso de que algo me pase, ¿cierto? Nosotros tenemos ese derecho, podemos hacerlo hoy día. Eso, tomémonos 10 minutitos, ¿les parece? Voy a poner en pausa esto y lo voy a silenciar para que puedan tomarse unos 10 minutitos y nos juntamos de nuevo a las 9:10, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, porfa, anótenla y la podemos responder en el otro bloque.
Ya, estamos. Nos vamos con la última parte del curso. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Ya como que no les Sí, quiero, como que no les quiero preguntar nada ya. Ya, pero cuando estemos cocinando, ahí van a preguntar, ¿cierto? Y ahí yo les voy a hacer la misma, quizás. No les voy a, y ahí no nos va a responder. y ahí yo no les voy a responder tampoco. Ya, nos quedamos en las etas y estábamos viendo justamente las medidas preventivas, ¿cierto? Aquí también tiene mucho que ver el código sanitario, ¿ya? Y el código sanitario también tiene algunas exigencias para la prevención, ¿cierto? Y esas condiciones o medidas más específicas, ¿cierto? Están diseñadas y orientadas para evitar las enfermedades, también con el mismo fin de asegurar la inocuidad y las buenas prácticas en la cadena alimentaria, ¿ya? Entonces, algunas de las recomendaciones que da el código sanitario son básicas, también son simples, son bien intuitivas y son cosas que yo creo que de saberlas las entenderíamos perfectamente. Una es la prohibición de cultivar, ¿cierto? De producir también y de recolectar alimentos en zonas contaminadas o con algún tipo de riesgo de contaminación, ¿ya? Eh, Otra es la obligación de proteger los alimentos contra cualquier forma de contaminación, ya sea en la manipulación, en el transporte, en el almacenamiento y en la distribución. Ya, también me pide que establezca normas de higiene para los manipuladores, para las instalaciones, utensilios y para todo lo que sea, para todo lo que esté relacionado o en contacto directo con los alimentos. Esto siempre ha estado, y esto es una exigencia que hace Ceremi, en el fondo. Ceremi, cada vez que yo quiero establecer un negocio de comida, ¿cierto? Tiene una serie de requisitos. Y dentro de esa está diseñar el flujo de trabajo y hacer una declaración de todos los insumos o utensilios con los que yo voy a trabajar, ¿ya? En esa inspección también Ceremi debiese tener el resguardo y debiese tener un poco la visión un poco más crítica de relacionar, por ejemplo, los utensilios que estén más propensos a generar algún tipo de contaminación. Finalmente no pasa, ¿ya? ¿Qué otra medida? Control y supervisión, ¿cierto? De los procesos productivos, control y supervisión sanitaria, ¿ya? Eso, obviamente, para neutralizar o bajar los niveles de contaminación microbiológica, de lo que hemos venido hablando todo el rato, ¿ya? Este es un tema que igual es un poco majadero, pero es súper importante, súper importante. ¿Qué más? ¿Cómo podemos evitar? ¿Qué nos exige el Código Sanitario? Va muy relacionado directamente con la capacitación de los equipos de trabajo, ¿ya? Un manipulador de alimentos, alguien que esté en contacto con alguna proteína o algo que requiera algún proceso, ¿cierto? Algún proceso térmico o algún proceso de conservación, siempre requiere una capacitación, o sea, sobre todo para temas de seguridad alimentaria. No basta solamente con saber que los congelados están a -18 y que el refrigerador funciona hasta los 6 grados. O sea, hay cosas que son mucho más notorias y hay cosas que si yo las dejo de hacer, ¿verdad? Eh, el daño, el perjuicio que generan es mucho más significativo. ¿Qué otra cosa? Obviamente, notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria cuando haya sospecha o haya un brote efectivo de ETA, ¿cierto? Otra medida para medida preventiva, perdón, ¿ya? La implementación de protocolos, lo que hablábamos hace un ratito. Protocolo para todo tipo de procesos, manejo, conservación, ¿cierto? Cocción, todo lo que sea proceso. Y también súper importante regular el uso de el agua potable en todas las etapas de la
¿ya? ¿A qué nos referimos con regular el agua, regular el uso del agua potable? Lo voy a llevar a un ejemplo súper claro y para que no haya duda. Ya puede sonar un poco confuso esto, pero cuando hablamos de regular el uso del agua potable, nos referimos principalmente a los procesos de descongelación. ¿Ya? Cuando uno ejecuta un proceso de descongelación, ya sea por la premura que el servicio o que el local me exige, ¿cierto? Es muy fácil que yo caiga en estas malas prácticas. Es muy habitual que incurra en alguna mala práctica cuando estoy bajo presión. Entonces, el uso adecuado o la destinación del agua potable, a qué se refiere, y así lo entiendo yo también, ¿cierto? Que va al proceso de descongelación. ¿Por qué? Porque al final estamos usando agua que no está contaminada, ¿cierto? Porque el agua cuando es potable no está contaminada, para contaminarla en un proceso de descongelación. Entonces, eso es un poco contraproducente. ¿De qué otra forma lo podemos ejemplificar? Generalmente, y pasa mucho, ¿cierto? Yo creo que en las casas también pasa cuando quiero descongelar algo rápido, voy y lo dejo sumergido en agua, directamente. Puede ser agua caliente, puede ser agua fría, el tipo de agua que sea. ¿Qué condición me genera esto? Estoy creando un caldo de cultivo nada más porque estoy generando un estancamiento en el agua, ¿cierto? No estoy permitiendo ni que entre oxígeno ni que tampoco tenga algún tipo de movimiento. Entonces todo lo que yo genere va a estar rotando siempre ahí mismo, en el agua donde estoy descongelando y en el producto que estoy descongelando. Entonces, hacer este proceso de descongelación en agua estancada creo que es 10 veces eh, más perjudicial, ¿cierto?, que hacerlo a temperatura ambiente. Así de estricto es el tema con el agua. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hablamos de, de monitorear un poco el uso del agua potable. ¿Ya? Eh, Implementación también de los protocolos estandarizados, ¿cierto?, para el manejo, la conservación y la cocción adecuada de los alimentos. Cuando hablamos de estandarización, me imagino que en términos bancarios también se ocupa para lo mismo, ¿cierto? Estandarización en el fondo es, si lo llevamos a términos culinarios, términos de cocina, ¿cierto? Si hablo de estandarización, llevémoslo a una cadena de comida rápida. Llevémoslo a un Juan Maestro. Si yo estoy en Arica y me pido un barro luco del Juan Maestro, y en la semana siguiente estoy en Punta Arena y voy al mismo Juan Maestro y me como el mismo barro luco, yo no debiese notar ninguna diferencia. Eso es un proceso y un producto estandarizado, cuando lo que yo consumo allá en el norte es lo mismo que consumo en el sur, o sea, es transversal, totalmente. El proceso que yo hago es el mismo, ¿ya? Eso es una estandarización. Los protocolos de cocción, los protocolos de proceso, la cantidad de insumo, todo está estandarizado, todo tiene una medida, ¿ya? Los tiempos también están estandarizados, influyen mucho los tiempos de cocción con un resultado final. ¿Ya? Y en este tipo de cadenas, por ejemplo, cadenas de comida rápida, eso es fundamental. O sea, son los reyes de la optimización del proceso hoy día. Entonces, mientras más corto el proceso, a ello se traduce en plata, ¿cierto? Entonces, un proceso estandarizado también lo lleva a mantener un orden, una secuencia lógica. ¿Ya? En todo eso me ayuda la estandarización, no solamente en el producto final, sino que también en mi abastecimiento, en mis procesos, ¿cierto? Y en mi forma en que yo voy a ejecutar mis tareas. Es tan, es tan secuencial cuando uno estandariza el proceso y al final es mecánico. Entonces, la estandarización la vamos a entender así, como una receta única para todos los procesos. ¿Ya? ¿Qué más? El control de las temperaturas, súper importante, lo hablábamos delante como tema fundamental de la trazabilidad, ¿cierto? El registrar la temperatura de los productos en cada una de las etapas creo que es fundamental para garantizar la inocuidad y no garantizarla desde la palabra, no garantizarla desde lo visual, sino que garantizarla con un documento, con una ficha que a mí me haga entender y comprender, ¿cierto? Que sea interpretable, en el fondo, que diga, ya, aquí ayer procesamos esto a estas temperaturas por este tiempo. ¿Ya? Eso hablamos cuando ponemos esta medida preventiva del control de la temperatura y el control de los procesos.
Otra medida preventiva sería, también va dentro de lo lógico y de lo básico, ¿cierto? La prohibición de alimentos vencidos o con cualquier tipo de sospecha de contaminación, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que buscan estas medidas de prevención activa, por así decirlo? ¿Ya? Es mantener el control, es mantener el control y hacer un seguimiento, ¿ya? Hacer un seguimiento a este control. El control en la etapa final de la planificación, ¿cierto? Yo planifico en el fondo para controlar, ¿ya? Diseño un esquema que esté tan bien hecho, ¿ya? O que esté tan bien diseñado, valga la redundancia, que mi última etapa va a ser solamente el control. En cocina pasa lo mismo, ¿ya? Cuando yo planifico a través de una estandarización, mi etapa final va a ser el control. En el fondo debe ser como un Ceremi interno, ¿cierto? Que va a estar supervisando cada uno de los procesos, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Por favor, pregunten. Nada. Ya, yo. Ya. Usted por compromiso, dice usted. Ya. No, Dele. no, 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 pero Dele la nomás, Ivette. consulta Ya, pero es Ivette bien no se me va a borrar más sencilla. de la retina, así que yo creo que va a ser la mejor alumna. Ya. Pero No, adelante. ¿qué tan cierto es el tema del vencimiento? Porque muchas veces dicen que ya tiene la fecha de vencimiento hoy día y de hoy día tiene 3 meses más para poder ser consumido el producto. ¿De qué tipo de producto estamos hablando? Podría ser el yogur, ¿Ya? la El yogur. mantequilla, ¿Las qué, perdón? la mantequilla, ¿Ya? el atún, todo lo que sea en conserva. Ya, vamos a Igual. hacer una separación ahí. Por ejemplo, todo lo que es en conserva nosotros lo asumimos como no perecible, ¿cierto? Justamente por el tipo de almacenamiento. Cuando hablamos de Ya. lácteos, el asunto es distinto. El lácteo generalmente se produce en base a fermentos. Yogur y los quesos son en base a fermentos, a levaduras, ¿ya? Que en el fondo de por sí y por composición ya son microorganismos, ¿cierto? Que se desarrollan porque les generamos la condición para que crezcan. Pero ese tipo de microorganismos no generan ningún perjuicio a la salud. Estamos hablando de los del queso y los de los yogur. ¿Qué pasa? Que eso tiene una vida útil más corta, ¿ya? Que las proteínas, que los productos cárnicos, que los productos congelados. Porque el único proceso que tiene un lácteo, ¿cierto?, es la pasteurización, lo que hablábamos delante. Pero eso, la pasteurización no garantiza de que el producto, por ese tipo de proceso, su vida útil después del vencimiento va a seguir siendo inocua, que no me va a generar ningún perjuicio, ¿ya? Un yogur, una leche, 2 días y para afuera. O sea, ni siquiera me atrevería a consumirlo después de la fecha que se indica. Los lácteos estamos hablando. Cuando hablamos de productos cárnicos, por ejemplo, las proteínas, sobre todo las que están al vacío, pasa mucho en los supermercados que uno va y en la góndola dice, chuta, producto con corta fecha, vence pasado mañana. Pero resulta que un costillar casi de 3 kilos y está a 5 lucas, venga para acá, ¿o no? Total, lo congelo en la casa y no va a pasar nada. O sea, si yo hago esta pega de llegar y congelarlo de inmediato, tengan la certeza de que el producto va a durar por lo menos un par de meses, ¿ya? No pretendan congelar un producto durante años, ¿ya? Porque un producto de manera industrial, congelado, proceso industrial máximo, dura 24 meses. Entonces ustedes no pretendan, por favor, que un producto que tienen en el congelador va a durar más de 24 meses. Entonces, si yo logro hacer este ejercicio más o menos rápido, ¿cierto? Y lo llevo a congelar, no voy a tener ningún problema. Y pregúntenme, Ya, respecto a lo que hablaba de las carnes que están en oferta, ¿cierto? ¿sí? Usted dice que podríamos, ya la compramos, pero es como llegar y congelarla en el mismo, no abrir el paquete, por ejemplo, y porcionarlo y ahí recién congelarlo. ¿Hay algún No, problema en hacer eso? ahí tiene todos los problemas, porque mire, de partida entendamos, esto es súper simple, el sellado al vacío, ¿cierto? Es un método de conservación, y ese método de conservación hoy día es el más efectivo, junto con la congelación, pero son procesos distintos, o sea, si yo voy a congelar un producto que está al vacío, estoy generando una doble condición de almacenamiento. Eso no me garantiza que sea más seguro, ¿cierto?
Pero en el caso de los productos que están con corta fecha, como las carnes que vienen al vacío, y que dice, no sé, pues vence pasado mañana, mi única misión es no abrirla. Porque si yo la abro, ¿cierto? Ya la característica del empaque, la característica de conservación, ya la perdí, po. Entonces ya no tengo nada que me siga manteniendo este producto inocuo. Ya le entró oxígeno, ya perdí, ya se oxigenó, entonces con eso ya recuperó color, ya recuperó olor, ¿cierto? Normal del producto. Entonces lo que no tenemos que hacer es sacarlo del envase, es llevarlo a congelar directamente, ¿no? Siempre y cuando esté el vacío, ¿cierto? Ahora, un producto que esté a granel y que no tenga un empaque primario no me da ninguna certeza de que tenga una vida útil. O sea, si me preguntan el día a mí, ¿en qué confías más? ¿Ir a una carnicería o comprar un producto al vacío? Créanme que prefiero comprar un producto al vacío. De partida ya sé que viene con una condicionante para que las bacterias no proliferen, ¿cierto? Y segundo, sé que el resultado va a depender solamente, única y exclusivamente del tratamiento que yo tengo con el producto, ¿ya? Porque un producto que viene al vacío como una carne y que viene desde Brasil, o viene desde Paraguay, o viene de Argentina, no está en condiciones de que yo la abra, ¿cierto? Y la consuma de inmediato. O sea, el producto sí viene con algún tipo de inyección, pero es una inyección que al final, cuando yo abro el producto y dejo que se oxigene, la carne lo elimina y vuelve a tener su color y su olor original. ¿Ya? Entonces, confiemos un poco en que el proceso es seguro, 100% seguro. Lo mismo pasa con los congelados. O sea, los congelados hoy día yo les puedo dar certeza, porque vengo del mundo del congelado también, de que no hay presencia de ningún químico, no hay presencia de nada que ayude a que el producto dure más. Sino que es un proceso tan simple como el que hacemos en la casa, por ejemplo. No sé si todos hacen lo mismo, pero si yo voy a congelar choclo que esté desgranado, que yo mismo lo desgrané, lo primero que voy a hacer hervir agua, un poco de sal, lo voy a sumergir por un par de minutos, después lo saco, lo paso por agua fría y lo congelo. El proceso de la industria es lo mismo. Eso es una técnica que se aplica en cocina que se llama blanquear y que se hace desde siempre. Se hace para mantener las características del producto, se hace para realzar los colores, ¿cierto? Y con esa realza de colores también se realzan las vitaminas, las propiedades de los alimentos. Entonces, hoy día no le tengamos desconfianza al proceso ni a la industrialización, porque creo que es donde está lo más seguro, ¿ya? O sea, yo no voy a tener ningún riesgo si consumo una pastelera de choclo, por ejemplo, un año y medio después de que se haya elaborado. Ningún problema, ¿ya? Comercialmente no es tan bueno, ¿por qué? Porque no le conviene a nadie tener productos estancados durante 2 años, ¿cierto? Y que la empresa que produce estos alimentos no tenga venta, no tenga rotación. Entonces, hoy día se declaran un año de vida útil en los congelados, pero por temas comerciales. ¿Cómo llegamos a estos resultados? Para analizar un producto, para analizar un alimento, yo generalmente voy a un laboratorio, ¿cierto? Y esto se hace en base a ensayo y error, lo mismo que yo podría hacer en la casa. Un ejemplo, me hablaron del yogur, ¿cierto? Un yogur que está pronto a vencer. Si yo quisiera hacer un análisis del yogur para saber cuánto dura en mi casa, sin tener un laboratorio, yo lo único que voy a hacer es dejarlo dentro del refri y 2 días después ir a ver qué cambio tiene el yogur. 3 días después ver qué cambio de temperatura tuvo. Cuarto día, evaluarlo de manera sensorial, observarlo, ¿cierto? Y entender qué cambio tuvo. Pero si yo voy a hacer este proceso para un cliente, por ejemplo, y dejarle en evidencia de que el plato de charquicán que yo hago hoy día para que coman 30 viejos, ¿cierto? No les va a producir nada, voy y pesco mi platito al final, al inicio de mi proceso, lo llevo a un laboratorio, hacen un análisis, ¿cierto?, con las condiciones reales que yo tengo de almacenamiento y de producción, y en base a eso se estima la vida útil del producto. ¿Ya? No es que yo lo haga porque se me ocurre, ¿no? Y también va a depender mucho del proceso. O sea, hablamos de la congelación, 24 meses. Hablemos del vacío, de 6 meses hasta un año. Hablemos de un pouch, que son estos típicos bolsitas donde vienen los alimentos para los gatos, para los perros, que son como de aluminio. Son productos que pasan por un proceso de esterilización en un autoclave y que pueden estar a temperatura ambiente y que no les va a pasar nada en 2 años, ¿ya? Pero eso también va relacionado al tipo de equipamiento que yo utilizo para hacer esta extensión de vida útil. Los mismos sándwiches estos que vienen en bolsitas, estos de Daily Fresh, ¿ya?
esos pasan por un proceso que se llama flow pack. El flow pack no es nada más que una máquina selladora al vacío, pero que inyecta un gas. Y ese gas es comestible y no presenta ningún perjuicio para los alimentos. Y ese gas me da la garantía de que el producto en ese tipo de empaque va a durar 5 días, si es que lo tengo refrigerado. Y no va a pasar absolutamente nada. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? yo sí lo entendí. ¿Sí? Ya, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a eso? Hablábamos ayer también con los colegas sobre las medidas preventivas y el no lavar, por ejemplo, los alimentos. No lavar una carne, no lavar un pollo. Me decían, no, profe, es que se lava. Yo estudié cocina y sí se lava. Lavar un producto cárnico, una proteína con agua helada, no es sinónimo de inocuidad. O sea, ni siquiera para lavar un vegetal el agua es sinónimo de inocuidad. Eh, la única seguridad que yo tengo con los alimentos me la va a dar la temperatura. ¿Ya? Ojo con eso. Yo por más limón que le eche a un crudo, no estoy teniendo ninguna certeza de que ese crudo no me va a generar ningún perjuicio en mi organismo. ¿Ya? Yo por más limón que le eche a una almeja cruda, ese limón no me está garantizando que no me va a hacer nada una almeja cruda, ¿cierto? Todo lo que me garantiza la inocuidad va relacionado con el tratamiento térmico, va relacionado con la temperatura. Por eso hablábamos de temperaturas seguras, ¿cierto? De cocción. Y para casi todas las proteínas es sobre los 65 grados. Volvamos al tema de la seguridad con el lavado de los productos. Si yo, alguien ayer me porfiaba con el tema del pollo, profe, el pollo se lava, el pollo se lava. No tengo ningún antecedente de que el pollo se lave. Sí, porque le sacamos la inyección que trae. Mentira, la inyección es interna. Un pollo de por sí tiene un 15% de inyección y que eso en el fondo, claro, aumenta un poco la masa y también extiende un poco la vida útil del producto, pero esa proteína que le inyectan al pollo después se elimina en el proceso de cocción. Y si ustedes lo ven cuando ponen un pollo en agua, por ejemplo, el día, y ven que sale como una especie de nata y que después se va como solidificando y se va transformando como en filetillos de pollo, ¿cierto? Esa es toda la inyección que trae. Pero yo, por pasarlo por agua fría, no voy a estar garantizando que cuando se lo coman no le va a generar daño. En ningún caso. Eso no pasa. Aparte, cuando yo lavo un producto cárnico, generalmente la mala práctica es tomar el pollo, ponerlo bajo el chorro de agua, ¿cierto? Y dejar que el agua corra. ¿Y qué pasa ahí con todo lo que yo tengo alrededor? ¿Qué pasa con toda esa agua que se contamina con el pollo y salpica a mi superficie, salpica las murallas, salpica a donde tengo la losa limpia, salpica el piso, ¿cierto? Salpica el horno, salpica para todos lados? Entonces, al final lo que yo hago cuando estoy lavando un producto cárnico es contaminar todo mi entorno, ¿ya? No estoy generando ninguna mejora con hacer este tipo de procesos. No sé si alguien lo hace, y entiéndanlo desde ya que está pésimo que lo haga, no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna defensa hacer ese tipo de cosas. Es más, no tienen por qué saberlo tampoco, pero creo que hoy día es bueno entenderlo. Es bueno entender lo que pasa con las cosas en la realidad. O sea, creo que ninguno de ustedes estaba consciente de que el arrojar agua a un pollo iba a hacer que todo lo que yo tenga a mi alrededor se contamine. Entonces, cosas de repente que van de la mano con un poquito con la lógica, que no es tan lógica, ¿ya? O sea, estas cosas es necesario que las entendamos, que las aprendamos. Para eso estamos. ¿Dudas? Hasta ahí. ¿Quedamos claros con el ejemplo? ¿Sí? Y Beth, respóndeme usted, pues si ya nadie más me va a responder. Es que yo sí sabía que el pollo no se debería lavar, pero por costumbre siempre lo hago igual. De Ya, lavar el pollo, la carne. pero ¿y sabía por qué no se lava o ahora entendió por qué no se lava? Bueno, ahora entendí por qué no se lava, pero sí igual sabía que, por ejemplo, si yo ocupo el cuchillo con el que estoy cortando el pollo, debería lavarlo antes de ocuparlo en otra, ya sea pelar la papa, por ejemplo, por lo mismo, Ah, porque claro. estaría contaminando la papa. Y sí lo había escuchado, pero la verdad no entendía el por qué. Ahora Ahí, ya lo entendí un poco. ahí tiene la explicación del por qué. ¿Ve? Y lo otro que menciona igual de la contaminación cruzada, eso es fundamental. O sea, la contaminación cruzada la vamos a evitar siempre desde la superficie, po, desde la superficie que nosotros ocupamos, usamos para hacer todos estos procesos. ¿Ya? Por eso es bueno trabajar siempre, aunque sea en la casa, insisto, y entendiendo también que la mayoría de las enfermedades se producen desde la casa,
la mayor precaución, los mayores resguardos debiesen estar ahí. No sé si ustedes conocen que hay tablas de distintos colores para distintos tipos de productos, ¿cierto? Uno en la casa debe hacer lo mismo. Yo ahora no estoy en mi casa, si no les mostraría las tablas. Ayer estaba en mi casa y les mostré el grupo anterior que yo tengo un set chiquitito de 4 tablas separadas por color. ¿Alguien levantó la mano? Hable nomás. Hable nomás el que levantó la mano. Ya, bueno. Eso, las medidas preventivas en la casa creo que debiesen tomarse con la misma seriedad como si lo estuviese haciendo en un restaurante. Al final me debiese importar menos el restaurante que la casa, porque en la casa está la gente con la que yo convivo, la gente a la que yo quiero. Entonces, la prevención debiese partir por ahí. Hacer esta segmentación, por ejemplo, para los distintos procesos, creo que no habla de un... eh, de sobredimensionar las cosas, sino que al contrario, habla de tener noción de lo que es prevenir, ¿cierto? Ciertas enfermedades. Hoy día estamos muy expuestos, sobre todo con el tema de los huevos, ¿ya? Más que por la falta de cocción, más que por el tratamiento térmico. Hoy día la gente no entiende que la contaminación viene y ve. Es que justo habló de los huevos. ¿Y qué tan cierto es de que hay que lavar los huevos? Yo tengo entendido que no se lavan, pero muchas personas dicen que hay que lavarlos. Ya, los huevos, cuando pasan por las plantas, ¿cierto? El huevo lleva una especie de baño de sanitización, pero es muy superficial. El tema con los huevos es que la contaminación está asociada a los restos fecales, ¿cierto? Y entendiendo también que la composición del huevo, ¿cierto? En la cáscara tiene porosidades. Y en esas porosidades también es muy probable, y ha pasado, que ingresen restos fecales. Incluso hasta con el mismo ejercicio de la fricción de lavar el huevo, ¿cierto? Se ha detectado que ingresan eso justamente por la fricción. Y lo mejor para los huevos es sanitizarlos. Y eso también va asociado a un tiempo. No crean, por favor, que mientras más tiempo mantengo los productos en alguna solución que me garantice sanitización, van a quedar mejor. O sea, no pasa. Puedo, de hecho, hasta contaminar un alimento por tenerlo expuesto más del tiempo que corresponde a una solución de sanitización. Los huevos, hoy día, lo más simple, solución yodada, que es un poquito de yodo, agua y 5 minutos. Listo. Ojalá no hacer ningún trabajo de fricción en la cáscara, por lo mismo, porque lo único que vamos a hacer es lo que pasaba con el efecto del agua, es esparcir la contaminación. Esparcirla incluso hasta las manos. ¿Ya? Entonces, la sanitización del huevo sí debiese ser, insisto, y esto no es que esté bien lo que yo les voy a decir, pero es algo que yo hago en mi casa y que nunca me ha generado un perjuicio, y esto no está en ningún manual de cocina ni nada. Pero yo los huevos los dejo en un bowl, agua fría y un par de gotas de cloro, 5 minutos. No los dejo más de 5 minutos. Chao, los saco. Esa es mi medida preventiva. Me resulta. Y también lo otro es que cada vez que abro un huevo, siempre lo abro no en la superficie de cocción, o sea, lo abro en otro lado para verificar y comprobar de que esté bueno. Ya ayer preguntaban qué pasa con los huevos que flotan, los huevos que están en el fondo. Eso va más relacionado a la edad del huevo, no a que si el huevo está fresco o está añejo. Generalmente cuando flotan, claro, uno asume que están un poco añejos. Pero lo mismo que el ser humano, con el tiempo uno va aprendiendo musculatura, uno va aprendiendo composición, ¿cierto? Y el huevo pasa lo mismo. No necesariamente el huevo está podrido, el huevo está vomitivo, cuando lo abran me va a generar alguna... No es así, no se relaciona de esa forma. ¿Más preguntas relacionadas con esto? ¿No? Avancemos. Chuta, se me olvidó dónde habíamos quedado. Estábamos viendo lo del código sanitario, ¿cierto? Y íbamos a pasar a lo que son los microorganismos. Microorganismos son ínfimos de partida, ya son microscópicos, y los vamos a identificar como bacterias, como virus, como hongos, ¿cierto? Y levaduras. Ojo, las levaduras
los fermentos, ¿ya? También son microorganismos. Las levaduras crecen. La levadura, en base a un tratamiento térmico o de conservación, va aumentando tamaño, va aumentando volumen, ¿cierto? La levadura y los fermentos no son solamente artificiales, como ustedes creen, ¿ya? Porque vemos la levadura en polvo y la levadura fresca. Puedo generar levaduras y puedo generar fermento a través de frutas también, ¿ya? Algo que se ocupa mucho en la manzana. Sí, la manzana verde es como la más común para generar este tipo de fermento. Me gusta más, personalmente, me gusta más que la levadura artificial, artificial de retail, ¿ya? Creo que tiene un mejor resultado, creo que ayuda también a extender la vida útil del producto y genera una barrera protectora, el fermento de la manzana. Para que lo tengan en cuenta, creo que vamos a tener una clase donde vamos a hacer pan de Pascua. Entonces voy a ver si consigo algo de fermento por ahí de manzana para enseñarle a hacer cómo queda con manzana, que queda mucho mejor que con levadura. ¿Ya? Avancemos. ¿Cómo? Chuta, aquí ya estamos casi. ¿Cómo entendamos y veamos un poco cómo afectan los microorganismos, ¿cierto?, a los alimentos? Primero, hablábamos delante de lo que eran las características organolépticas y que todas iban en relación a los sentidos, ¿cierto? Entonces, sí o sí, una de las primeras características que los microorganismos van a evidenciar va a ser el deterioro en la calidad sensorial de los productos. O sea, va a ser mucho más fácil detectarlo a través de un análisis visual, ¿ya? Esto también hace que se reduzca la vida útil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el producto comienza con una descomposición acelerada. Y esto es muy importante que lo tengan súper claro. Y esto es algo que pasa en las casas y no me digan que no, porque yo también lo he hecho de repente. Me pasa que tengo un limón y que tiene una punta nomás con un poquito de hongo. Voy y le corto la punta. No, a la basura completo. Algo que ya en algo o en cualquier alimento en el cual ya estuvo un hongo presente, por muy pequeño, por muy alejado del centro comestible, ¿cierto? Ya significa que ese alimento está contaminado completamente. Ya no hay posibilidad de que no esté contaminado, ninguna. O sea, si hay la presencia de un hongo, por mínimo que sea, el producto se tiene que desechar. Y eso también aplíquenlo en la casa. Aplíquenlo en la casa. Creo que la mejor forma de evitar el desperdicio no es reutilizando. Creo, y esto me lo ha dado la experiencia, creo que cuando yo planifico de buena forma, independiente que planifique para comprar en mi casa, ¿cierto? Genero mucho menos residuo y me obligo mucho menos a hacer una reutilización, que es sustentable no tiene nada, porque cuando voy a reutilizar, ¿cierto? Ya sean mermas, no sé, pues, cáscaras de tomate, de papa, voy a tener que incurrir nuevamente en ocupar energía para la reutilización. Y aquí lo que se busca es no generar una merma, ¿cierto? Entonces, la merma me la puedo ahorrar siempre y cuando yo planifique de buena forma. Está claro, en la casa las urgencias de repente son menos significativas en cuanto a volumen. Si no tengo para la ensalada en la casa, me van a faltar 2 limones. Si no tengo para la ensalada en un casino, me van a faltar 50 litros de jugo. Entonces, entendiendo también que la necesidad va relacionada a un volumen menor, ¿ya? ¿A qué va eso? A que no voy a generar grandes volúmenes de alimentos en mi casa que estén propensos, ¿cierto?, a la contaminación. Pero sí nos pasa, sí nos pasa. De hecho, a veces hasta con comprar 1 kilo de naranja o 1 kilo de limones ya tenemos una merma de un 30%, ¿cierto? Entonces, eso, ojo, no le corten las puntas ni piensen, no, si no le va a pasar nada, el profe no tiene idea. Mentira, mentira. Es muy probable que algo les pase. ¿Qué otra cosa o cómo afectan también los microorganismos al alimento? Obviamente produciendo toxinas, ¿cierto? Lo que hablábamos delante. Las toxinas son las responsables de la intoxicación, ¿ya? Y eso se traduce en enfermedades. Y las enfermedades se van a dar cuando esas toxinas se transforman en patógenos, ¿cierto? El patógeno es el que me va a transformar esto en una enfermedad, ¿ya? ¿Cómo podemos prevenir la proliferación bacteriana? Proliferación entendamos como un florecimiento, como que le movimos la jaula o le movimos el panal a todas las abejas y salieron a volar todas juntas. Eso es la proliferación, ¿ya?
Y como medidas preventivas para la proliferación, lo dijimos delante, o sea, para mí los métodos más efectivos son los de conservación, congelación, vacío, ¿cierto? Y deshidratación. A mí creo que la deshidratación es un muy buen proceso para controlar las enfermedades. ¿Ya? ¿Cómo vamos a controlar un poco la proliferación? Controlando las temperaturas, lo que hablábamos delante, las temperaturas seguras, ¿cierto? Que van entre los 0 y los 5 grados y sobre los 65 grados para productos cocinados, ¿ya? Esas son las únicas formas en que yo puedo controlar. Y también congelado. Otra forma, una higiene estricta, vamos a hacer majadero con eso y vamos a hacer majadero también cuando estemos en la práctica. Vamos a generar una campanita donde cada 10 minutos quizás, pum, va a sonar la campana, tenemos que partir todo, lavarnos las manos, dejar nuestra operación ahí, hacer el ejercicio y seguir trabajando. ¿Ya? Evitando la contaminación cruzada, lo que hablábamos hace un rato, va mucho más allá de separar lo crudo con lo cocido. Hoy día está la contaminación cruzada está enfocada en separar los procesos también. ¿Ya? Así que va a ser importante para nosotros entenderlo, porque vamos a trabajar con algún tipo de producto sensible y que lo más probable es que lo ocupemos como ejemplo para el evitar la contaminación cruzada, ¿cierto? Controlar los tiempos. Controlar los tiempos. No me refiero a los tiempos de cocción, sino que me refiero a los tiempos en los que un alimento puede estar expuesto a temperatura ambiente, ¿cierto? O a temperaturas de riesgo, ¿ya? De eso hablamos cuando nos referimos al tiempo. El tiempo de cocción generalmente va a estar condicionado por mi temperatura interna. Pero el control del tiempo va a eso, a no exponer los productos a temperaturas que no sean seguras. ¿Ya? Otra medida, el almacenamiento adecuado, ¿cierto? Lo que hablábamos hace un rato, mantener los recipientes siempre cerrados, rotulados, ¿cierto? Y protegidos de la contaminación ambiental, protegidos de algún riesgo químico, protegidos de que si estoy sanitizando una lechuga, ¿cierto? Con quick fill no le vaya a saltar al arroz. Ese tipo de cuidados son los que yo tengo que tener. Y un monitoreo ambiental, control de plagas, control microbiano, ¿cierto? Control de superficie, control de vectores. Todo eso son focos de infección y todos esos focos yo los puedo controlar de alguna u otra forma. Y entendamos que con este tipo de prácticas lo que yo hago es prevenir y controlar. No controlar al 100%, pero sí controla una parte importante de una posible ETA o de una posible proliferación bacteriana. Sería todo por hoy. No sé si alguien, voy a insistir con lo mismo, no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Qué buenos alumnos, yo los tuviera en la escuela de gastronomía aquí, créanme que estarían todos eximidos de todos los, de cualquier tipo de evaluación, eximidos 100%. Si no hay preguntas, los dejo en libertad de acción. Gracias a los que se conectaron. No sé si estarán todos los participantes. Gracias por la atención también. Entendamos que, muchas gracias Javiera, entendamos que de esto son solamente 10 horas. Así que tratemos, mi función va a ser tratar de resumirle y de entregarle el conocimiento lo más acotado posible y ojalá lo más práctico y lo más aplicable, ¿ya? Y replicable en las casas, obviamente. Entiendo que esto no es un curso para emprendedores, no es un curso para eh, dueños de restaurantes. Entonces, todo lo que en esta clase veamos, tratemos de que sea replicable en la clase, o sea, perdón, en la casa. Por más industrialización que yo le ponga y estandarización y proceso y la complejidad que lleve, ¿ya? Bajémoslo siempre, aterricémoslo siempre a la casa, ¿ya? Porque eso de ahí parte, ahí está la base, ahí está lo fundamental. Muchas gracias Jessica también por sus palabras, así que nos veremos la próxima semana, creo que nosotros somos martes y jueves, ¿no? Así que muchas gracias por la atención a los que participaron y a los que no también, ¿ya? Así que eso, que tengan buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Chau, chau.
Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Igual.